Van por la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién? Nada más y nada menos que los panistas. Y es que acaba de salir a la luz una investigación, nada más y nada menos que de Anabel Hernández, en donde vinculan a los abogados del Mayo Zambada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Una vez más, sale Anabel Hernández para compartir lo que llaman un escándalo nacional. Escuchemos con atención. Me tienen que ayudar a salir de aquí. Me tienen que ayudar a regresar a México, porque es lo que está exigiendo el Mayo. Tu gobierno de México, tu consulado, tu Secretaría de Relaciones Exteriores, me tienes que hacer regresar a México. Bueno, pues el abogado es Juan Manuel Delgado González, que es miembro del despacho RP de Abogados. Y si uno ve quiénes son los socios de RP de Abogados, está Sergio Ramírez, Juan Pablo Penilla y el propio Juan Manuel Delgado. Son abogados muy cercanos a Morena. Son abogados que han tenido contactos directos con Claudia Sheinbaum, le estuvieron apoyando en su campaña presidencial. Son abogados muy cercanos a Pedro Ace, son abogados muy cercanos a Américo Villarreal, son abogados muy cercanos a diferentes funcionarios públicos, pues de Morena. Ya. Entonces uno qué dice, interesante bueno, ¿por está qué eso? Mayo Zambada, entre todos los abogados que se pudo haber conseguido, que mejor que miles, consigue justamente un abogado de un despacho de abogados que es muy cercano a Morena? Sí, está muy interesante esa historia. Está muy interesante esa historia, dice Adela Micha, dice Anabel Hernández que los abogados del Mayo Zambada apoyaron la campaña de Claudia Sheinbaum y son cercanos al diputado Pedro Aces y también a Américo Villarreal. Sin embargo, esta misma narrativa inmediatamente salieron a duplicarla personajes panistas, por supuesto. Panistas como por ejemplo el legislador Jorge Triana, o como también varios opositores que se desviven en hacer quedar mal a la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí está, por ejemplo, Jorge Triana. Jorge Triana diciendo, ahí afirmando que el abogado del Mayo Zambada, que entregó en el Consulado de México en Nueva York la solicitud para que su cliente regrese al país, es muy cercano a Morena, que apoyó a Claudia Sheinbaum en campaña y además colaboró con el gobierno de Américo Villarreal. Y todavía dice el panista Jorge Triana, y dicen que no son un narcogobierno. Bueno, pues resulta que no habían pasado ni 24 horas de que habían estado difundiendo esta información a través de sus redes sociales y replicándola constantemente, cuando salieron ya a desmentir los dichos de los panistas, sí, para sorpresa de absolutamente nadie, fueron desmentidos. Tremenda desmentida la que le dieron a Jorge Triana, exdiputado retirado y ahora miembro honorario de la dirigencia del cártel inmobiliario. Sí, resulta que es completamente falso. El licenciado Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado como asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada, no formó parte del equipo de campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum, como lo afirman, ni tampoco del equipo de agenda de giras presentado el 29 de febrero del 2024, fecha en la que entonces la candidata presidencial hizo públicos a los miembros de esos equipos. Aquí está. Claudia Sheinbaum presenta su equipo de campaña presidencial y en ninguno de estos nombres aparecía quien ahora aparentemente es abogado del Mayo Zambada. Sí, los vuelven a desmentir, pero ellos siguen aferrados a la misma narrativa. Incluso, vean ustedes el tamaño del cinismo y del descaro. Javier Lozano comparte a través de sus redes sociales esta imagen. La mujer del año, Claudia Sheinbaum, y dice Saving Cartels, es decir, pues rescatando, ¿no?, a los cárteles. Javier Lozano, el amigo de Genaro García Luna, publicando esto. El amigo de Felipe Calderón publicando este tipo de situaciones, lo único que ocasionan es convertirse en la burla nacional. Lo único que ocasionan es ser la burla de miles y de millones. Incluso Loret de Mola se ha unido a la campaña para relacionar a la presidenta Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada, y Loret de Mola publicó a través de sus redes sociales este video, afirmando que el Mayo Zambada estaba amenazando al gobierno de México. O lo defienden o colapsa nuestro país.
Se los voy a poner con audio, se los voy a poner con audio para que escuchen la sarta de mentiras y de incoherencias que está repartiendo Loret de Mola. El gobierno de la presidenta Sheinbaum cedió a un ultimátum que vino desde Estados Unidos. No fue de Donald Trump, fue de Ismael El Mayo Zambada, el líder histórico del cártel de Sinaloa, quien le advirtió en una carta que si no quiere que colapse la relación México-Estados Unidos, debe sacarlo de ese país, regresarlo a México, intervenir para que no lo sentencien a la pena de muerte y hacer que su proceso se lleve a cabo en los juzgados mexicanos en una cárcel mexicana. Y después de esta amenaza, después de este ultimátum, el gobierno federal mexicano asumió la defensa del Mayo Zambada. Lo hizo en momentos en que sus principales rivales, los chapitos, están acorralados, debilitados tras la captura en los últimos días de los principales operadores de Iván Archibaldo Guzmán, el Chapito Mayor. El argumento de la presidenta para darle la razón al Mayo es la forma en que se realizó la detención, que lo engañaron para subirle un avión que lo llevó a territorio de los Estados Unidos, donde ya lo esperaban para arrestarlo, sin decirle nada al gobierno mexicano. La presidenta dijo que no defiende a la persona, que no defiende al Mayo, que defendería a cualquier mexicano al que hubieran secuestrado en México y se lo hubieran llevado a Estados Unidos sin autorización del gobierno mexicano. Pero caramba, el Mayo Zambada no es cualquier ciudadano. No cualquier ciudadano se atreve a amenazar con colapsar la relación bilateral si no lo atienden. Y por más que digan que esto lo harían con cualquier ciudadano, no cualquier ciudadano que entrega una carta en un consulado, al día siguiente la presidenta del país responde asumiendo su defensa. No cualquier ciudadano le pone un ultimátum al gobierno y el gobierno lo acepta. Mire, el respaldo a la presidenta en la defensa de la soberanía es unánime. Nadie puede aplaudir que Estados Unidos, sea Biden o sea Trump, haga operativos por sus pistolas en México, se metan y hagan lo que se les antoje. No. Pero la otra cara de la moneda es la sospecha de Estados Unidos de que hay una alianza entre el gobierno y los cárteles. ¿Por qué no avisaron al gobierno de López Obrador que iba? La sospecha de Estados Unidos de que hay una alianza entre el gobierno y los cárteles, dice Loret de Mola, y un montón de cosas más. A ver, en primer lugar nos queda claro que Loret de Mola es un mercenario de la desinformación. La presidenta Claudia Sheinbaum, en primer lugar, no afirmó que iba a defender al Mayo, porque es un prófugo de la justicia mexicana que debe ser juzgado por la enorme cantidad de delitos que cometió en México. Jamás dijo que iba a defender a El Mayo Zambada. Nunca lo dijo. Porque se sabe que este personaje tendría que enfrentar la justicia en México y en Estados Unidos, en los dos países. Número 2. ¿De dónde sustenta Loret de Mola que el gobierno de Estados Unidos no le informó a López Obrador del secuestro de El Mayo para que no le avisaran y se escapara? ¿De dónde sustenta que el gobierno de Estados Unidos no le quiso decir a López Obrador para que AMLO no le hablara al Mayo y se pudiera escapar? Número 3. Las agencias de Estados Unidos sí pueden invadir, pactar con una facción del cártel de Sinaloa, aunque los consideren terroríficos. Y eso no hay ningún problema. O sea, Loret de Mola y compañía estarían justificando que el gobierno de Estados Unidos hubiera pactado, sí, así abiertamente, que hubiera pactado el gobierno de Estados Unidos con un grupo criminal mexicano para que les entregaran a El Mayo. Eso no es un escándalo, eso está bien, porque como quiera pues encerraron al Mayo, ¿no? Pero sentencian que el gobierno de López Obrador estaba coludido con la delincuencia organizada y que por eso no les avisaron. Pero ¿qué dice el secretario de gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, sobre la intervención de Estados Unidos militar en México? ¿Qué dice Marco Rubio de intervenir en México y de la relación entre ambos países? Does the Foreign Terrorist Organization, does the FTO designation, does that move
the U.S. government a step closer to using military force against the cartels? Well, it depends where they're located. Obviously, in the case of Mexico, the preference always is to work in conjunction with our partners in Mexico. And we can provide them a lot of information about who they are and where they're located. If in the end these people pose an imminent threat to the United States or cross into our borders and into the United States, then it gives us tools to go after them using law enforcement, using DHS, using ICE, using the FBI, the DEA, and whatever agencies we have available. But if they're located in a third country, like operating out of Mexico, we can now share that information with our Mexican partners. It's their country, and they can action that item because it poses a threat to both of our countries. And we would hope now that we can get more cooperation for them on that front. Jamás dijo el secretario de estadounidense que estuvieran ocultándose de México, que no quisieran colaborar con el gobierno porque veían un riesgo de que les avisaran a los cárteles. No. La prueba que tiene el gobierno de Estados Unidos de que el gobierno de México ha estado coludido con la delincuencia organizada es Genaro García Luna, es decir, el sexenio, nada más y nada menos que de Felipe Calderón. Eso es lo único que tienen como prueba de la colusión del gobierno mexicano con la delincuencia organizada y bueno, los mexicanos respaldamos ampliamente esa versión porque lo padecimos. Ahora, de ahí a decir que la presidenta Claudia Sheinbaum, que López Obrador están coludidos con los criminales y que por eso el gobierno de Estados Unidos está ocultándoles la información, a mí me parece, y es evidente, que hay un mar de distancia. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum es en defensa de la soberanía nacional, no en defensa de los cárteles. Esto lo explicó Arturo Ávila. Estados Unidos unilateralmente ha declarado organizaciones terroristas a los cárteles criminales. Y de pronto la narrativa de la oposición ha sido, no, es que están protegiendo a los cárteles. No, no es cierto, estamos protegiendo la soberanía de nuestro país. Porque la ley patriota y la ley antiterrorismo del gobierno de Estados Unidos deja muy claros cuáles son los alcances que tiene este país cuando designa a una organización criminal como organización terrorista. Estados Unidos ha concretado al menos 19 acciones de intervención armada unilateral a partir de la declaración de que son organizaciones terroristas. La guerra en Afganistán, la guerra en Irak, Yemen, Filipinas, por ejemplo, Georgia y Djibouti, Somalia, la misión de rescate que se llevó a cabo en Siria. Hay un montón de justificación de intervencionismo que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hace la presidenta? Dejarlo muy claro. No se puede de ninguna forma vulnerar la soberanía de nuestro país. No hacer estos llamados simplemente como un show mediático a veces para hacer estas modificaciones. Me llama mucho la atención que le llame show mediático, porque para show mediáticos tenemos sus campañas que solo son jingles. Pero que cambia, y Arturo. tenis Antes naranjas nada más. país. No, es que no me dejas hablar. Es que lo que estoy ¿Pero diciendo... qué, no te gusta que les diga que ustedes son puro fosfo? No, la pregunta es que ellos son una oposición muy polquista. ¿Por qué polquista? Bueno, hay que recordar a un expresidente de Estados Unidos que se llamaba James Polk, que en 1846 y en 1848 le declaró la guerra a nuestro país. Que estos personajes conservadores de aquellas épocas votaron a favor, fíjate, anexar la mitad del territorio nacional que nos robó el gobierno de Estados Unidos en ese momento. Y yo por eso le digo oposición polquista, porque si tú ves a Braulio cuando le preguntaste, oye, ¿y estás de acuerdo con el tema de que designen organización terrorista a los cárteles? Tembló, dudó, no supo qué hacer, para dónde moverse. La defensa de la soberanía nunca va a salir sobrando. Llevarlo a nivel constitucional lo pone en un nivel máximo de supremacía. Si a él no le parece relevante que a una persona que venda armas en nuestro país y que sea extranjera se le dé prisión preventiva por el daño que le está ocasionando, por los muertos que está generando, por cierto, Nuevo León, uno de los 7 estados con más muertos también en todo el país, me parece que entonces el Movimiento Ciudadano tiene la brújula completamente perdida. Pues así lo explicó Arturo Ávila claramente. Me parece que quedó muy bien explicado. Lo que está buscando la presidenta Claudia Sheinbaum no es defender a los grupos criminales, es defender la soberanía nacional, jamás a los cárteles. Hay muchos ejemplos de cómo Estados Unidos, bajo el pretexto de los grupos terroríficos, interviene militarmente un país y saben que nunca da buenos resultados para el país que es intervenido. Pero de eso piden sus limosnas los prianistas. ¿Por qué? Porque todas sus esperanzas están puestas en que tras una invasión del gobierno de Estados Unidos, ellos que son tan inteligentes, tan negociadores, tan mediadores, ellos podrían hablar con Donald Trump y decirle que puede hacer lo que quiere en el país, pero que por favor a ellos les regrese el poder. Es que están urgidos.
Están urgidos porque regresen el poder que perdieron. Están urgidos porque regresen los privilegios. Están urgidos por hacer lo que sea necesario para de una vez por todas sacar a Morena, porque, hay que decirlo también, entre más avanza el movimiento de la transformación en este país, más lejos quedan los privilegios de los prianistas. Miren nada más, hablando de cínicos, Paulina Rubio diciendo que la presidenta Claudia Sheinbaum nada más defiende a puros delincuentes y termina poniéndole el pie a su propio partido. Como si no hubiéramos tenido suficiente con Andy López Beltrán entregando sonriente su credencial de Morena al gobernador de Sinaloa, acusado, por cierto, con vínculos con el crimen organizado. En esta narconovela que pareciera escrita por el propio Epigmenio Ibarra, llega Claudia Sheinbaum a defender lo indefendible. El día de ayer, un asesor jurídico de Ismael El Mayo Zambada entregó en el Consulado de México en Nueva York un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal. Quisiera conocer su opinión sobre esta solicitud. El asunto es cómo se da esta detención. Entonces, el fiscal tiene ya una carpeta incluso abierta en este sentido. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno de México interponga una protesta formal por la violación del tratado que impide secuestros transfronterizos? Una protesta hacia el gobierno de Estados Unidos. Lo vamos a revisar. El asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá sin haber seguido todo el procedimiento. Entonces, sí hay un tema en la carta que está enviando que tiene que ver con la soberanía. ¿De verdad, presidenta? ¿De verdad ocupará el aparato del Estado mexicano para darle gusto a alguien acusado de delincuencia? ¿De verdad puede más una persona que los más de 100 millones de mexicanos? ¿De verdad, Paulina, ustedes están hablando de seguridad nacional? ¿De verdad, Paulina, ustedes, los panistas del cártel inmobiliario, los panistas de Genaro García Luna, de verdad ustedes, los panistas de Felipe Calderón, quieren, ¿qué? ¿Hablarnos de seguridad nacional? ¿De verdad ustedes piensan que la presidenta Claudia Sheinbaum está defendiendo delincuentes y que les está colgando la bandera de perseguidos políticos? Cuando los únicos que han regalado banderas de perseguidos políticos a diestra y siniestra son justamente ustedes, Paulina, los panistas, que le colgaron esa bandera de perseguido político a Ricardo Anaya. Se la colgaron a Cabeza de Vaca, se la cuelgan a Salinas Pliego, que no paga impuestos, se la cuelgan a Norma Piña, que abusa de su poder incansablemente. Esa bandera de perseguidos políticos se la cuelgan a todos siempre que pueden y siempre que se les da su gana, eso sí, cuando es a conveniencia, porque cuando ya no les conviene, entonces sí son delincuentes, entonces sí deberían de responder ante la justicia. Bueno, hoy nos queda claro, los panistas son la burla nacional por muchas razones, entre ellas por tratar de defender lo indefendible incansablemente. De verdad, los panistas quieren darle lecciones a Claudia Sheinbaum de cómo defender a nuestro país cuando ellos vendieron la soberanía de México, vendieron las empresas del Estado a cambio de sobornos. Les pagaron fajos de billetes a los panistas para pisotear al pueblo de México, para subir los gasolinazos, para aprobar los gasolinazos y subir los impuestos. ¿Y ahora quieren defender qué? ¿La justicia? ¿La soberanía nacional? Estos personajes dicen que el presidente Donald Trump va por Claudia Sheinbaum, pero en los últimos días Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, no ha dejado de halagar a Claudia Sheinbaum, de reconocer su inteligencia y de repetir incansablemente que es una mujer maravillosa. Mientras los panistas están apoyando a Donald Trump y queriéndole entregar la soberanía nacional en bandeja de plata al presidente de Estados Unidos, Donald Trump está apoyando todos los días a Claudia Sheinbaum. Así de mal le está yendo a la oposición en México. Una oposición que está moral y políticamente derrotada. Una oposición que tiene toda la intención de regresar pronto al poder, ya sea a través de gubernaturas, a través de diputaciones, senadurías o incluso a través de la presidencia de la República. Pero esas aspiraciones están cada vez más lejos cuando nos damos cuenta
que en lugar de ganar más militancia, más afiliados, Acción Nacional estaría a punto de perder el registro porque se les van los militantes de las manos. Hagamos memoria. Cuando surgen los cárteles que hoy operan en México del 2006 al 2012, que fue del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Fue acusado, declarado culpable y sentenciado a 38 años de prisión por colaborar con la delincuencia organizada. ¿Qué hay de lo que viven en Guanajuato y en Chihuahua? Guanajuato es el estado más violento del país y en Chihuahua se superan los números en cuanto a pérdidas de vida violentas. Son más las pérdidas de vida violentas que hay diariamente en el estado de Chihuahua que las que hay en Sinaloa. Pero los panistas nada más piden la renuncia de Rubén Rocha Moya y no la de la gobernadora María Eugenia Campos. Y es que si pidieran la renuncia de ambos gobernadores, podríamos creerles a los panistas que realmente están preocupados por la inseguridad de nuestro país, que realmente les preocupa la colusión de los gobiernos con la delincuencia organizada. Pero cuando hacen este tipo de cosas en donde caen en contradicciones, nos queda bastante claro que no lo hacen por interés nacional, lo hacen por interés particular, para defenderse a ellos mismos, para salvarse el pellejo, para desprestigiar a Morena, convencer a unos cuantos y así poder ver si les alcanza para ganar elecciones. Que nos hablen de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, del cártel inmobiliario, que resuelvan los problemas de su ex candidata presidencial y entonces vienen a darnos lecciones de lo que quieran. Porque hoy el PAN está a 1/10 de perder el registro como partido político. Donald Trump no va por Claudia Sheinbaum, pero quienes sí podrían estar a punto de enfrentar a la justicia son justamente los prianistas, los delincuentes de cuello blanco a los que han decidido colgarles la bandera de perseguidos políticos. Martín Mortera, gracias. Julio Torres, igual Carlos Ignacio, a quienes van llegando, Ubaldo Carmona. Suscríbanse, compartan y activen la campanita para que lleguemos a más personas. Yo soy Yasira Handal. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Será que la justicia viene por Claudia Sheinbaum? ¿O le llegará antes la justicia a los panistas delincuentes de cuello blanco?